Durante las noches de tormenta en Montevideo, los vecinos del barrio Cordón aún escuchan voces que surgen del antiguo Palacio Vázquez, voces que suplican, que lloran, que advierten sobre el precio de desafiar a la muerte. Pero esas voces no pertenecen a fantasmas, pertenecen a los invitados del Marqués, que eligieron quedarse para siempre después de las sesiones espiritistas más peligrosas de la historia de Uruguay. Antes de continuar con la historia del Marqués Eduardo Vázquez de Acevedo y su obsesión mortal por comunicarse con el más allá, necesito pedirte un favor. Si te gustan las historias de misterio y terror como esta, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros relatos. Dale like a este video si te está dando escalofríos y comenta de qué ciudad y país nos estás escuchando. Nos encanta saber que tenemos oyentes valientes alrededor del mundo que se atreven a conocer la verdad detrás de estos secretos oscuros. Ahora sí te contaré la historia completa del Palacio Vázquez, un lugar donde la frontera entre la vida y la muerte se volvió tan delgada que terminó por romperse para siempre. Para entender la magnitud de lo que ocurrió en el Palacio Vázquez, debemos viajar al Montevideo de finales del siglo XIX, cuando Uruguay vivía una época de prosperidad económica, que había transformado la pequeña república en el Suiza de América. La Guerra Grande había terminado hacía décadas, y la capital se había convertido en un centro cosmopolita donde las fortunas se construían tan rápidamente como se perdían. En el exclusivo barrio Cordón, sobre la calle 18 de Julio, se alzaba una de las residencias más imponentes de toda la ciudad, el Palacio Vázquez de Acevedo. Era una construcción de 3 plantas, diseñada por el arquitecto francés Pierre Lafitte, que había combinado elementos neoclásicos con toques góticos que le daban al edificio un aire misterioso y solemne. Las columnas de mármol de Carrara sostenían balcones de hierro forjado traído directamente desde París, mientras que las ventanas emplomadas filtraban la luz de manera que siempre parecía haber sombras danzando en el interior. El propietario de esta mansión era Eduardo Vázquez de Acevedo, heredero de una de las familias más antiguas y respetadas del Uruguay. Los Vázquez habían llegado al Río de la Plata en el siglo XVIII como parte de la administración colonial española y habían sabido adaptarse hábilmente a cada cambio político, manteniendo e incrementando su fortuna a través de generaciones. Eduardo, de 52 años en 1889, había heredado no solo la riqueza familiar, sino también una curiosa obsesión que venía gestándose en la familia durante décadas: el interés por lo sobrenatural y los misterios de la muerte. Eduardo era un hombre alto y delgado, de cabello canoso perfectamente peinado hacia atrás y ojos grises que parecían estar siempre enfocados en algo que los demás no podían ver. Vestía invariablemente de negro, no por luto sino por preferencia personal, y llevaba siempre consigo un bastón de marfil, tallado con símbolos que él afirmaba haber copiado de antiguos grimoires europeos. Su esposa, Esperanza Mendizábal, había muerto en 1883 en circunstancias misteriosas que los médicos nunca lograron explicar completamente. Algunos decían que había sido un paro cardíaco repentino, otros susurraban que había enloquecido después de participar en una de las sesiones espiritistas de su marido. La muerte de Esperanza había sido el catalizador que transformó el interés casual de Eduardo por el espiritismo en una obsesión absoluta. Convencido de que podía contactar con el alma de su esposa fallecida, había comenzado a organizar sesiones espiritistas semanales en su palacio, invitando a médiums de renombre internacional y a curiosos de la alta sociedad montevideana, que buscaban emociones fuertes en aquella época de relativa calma política. Las primeras sesiones espiritistas en el Palacio Vázquez comenzaron en el otoño de 1883, apenas 2 meses después del funeral de Esperanza. Eduardo había transformado el salón principal del segundo piso en lo que él llamaba la sala de comunicación.
Las paredes fueron cubiertas con terciopelo negro, los muebles reorganizados en un círculo perfecto alrededor de una mesa redonda de ébano, y las ventanas selladas con cortinas pesadas que no permitían la entrada de luz natural. La única iluminación provenía de velas negras dispuestas en candelabros de plata, que el propio Eduardo había bendecido en una ceremonia privada con un sacerdote corrupto que frecuentaba los círculos ocultistas de la época. La primera medium que Eduardo contrató fue Madame Zelda Voronova, una mujer rusa de mediana edad que afirmaba tener conexiones directas con el más allá, gracias a un don heredado de su abuela gitana. Zelda era una mujer corpulenta y dramática, que vestía túnicas coloridas y llevaba el cabello recogido en un moño alto adornado con alfileres de plata. Sus sesiones eran teatrales y convincentes, llenas de voces cambiadas, movimientos de mesa y mensajes supuestamente provenientes del mundo de los muertos. Durante los primeros meses, las sesiones de Madame Zelda atraían a entre 10 y 15 invitados regulares, principalmente miembros de la aristocracia uruguaya, que veían en el espiritismo una diversión exótica y sofisticada. Entre los asistentes regulares se encontraban el doctor Sebastián Méndez, médico personal de Eduardo y escéptico declarado que asistía más por amistad que por convicción. Doña Carmen Herrera, viuda de un hacendado y amiga íntima de la fallecida Esperanza. El joven abogado Tomás Delgado, que veía en las sesiones una oportunidad de establecer conexiones sociales útiles, y María Eugenia Santos, una solterona de 35 años fascinada por todo lo relacionado con el ocultismo. Las primeras comunicaciones fueron típicas de este tipo de sesiones, mensajes vagos de seres queridos fallecidos, advertencias genéricas sobre el futuro y contactos con espíritus guía que ofrecían consejos sobre asuntos mundanos. Eduardo participaba con escepticismo creciente, pues las supuestas comunicaciones con Esperanza eran decepcionantemente superficiales y carecían de los detalles íntimos que él esperaba de su esposa. Fue en la sesión del 15 de noviembre de 1883 cuando algo cambió radicalmente. Esa noche, Madame Zelda entró en un trance más profundo de lo habitual. Su voz, normalmente dramatizada pero claramente fingida, adquirió un tono completamente diferente, más grave, más autoritario, y con un acento que no correspondía a ningún idioma conocido por los presentes. Las palabras que salieron de su boca no eran las típicas banalidades espiritistas, sino algo mucho más perturbador. Eduardo Vázquez, dijo la voz, usando los labios de la medium, tu esposa no está donde crees que está. Ha sido reclamada por fuerzas más antiguas que tu comprensión. Si quieres recuperarla, debes pagar el precio que exigen los verdaderos señores de la muerte. El silencio que siguió a estas palabras fue absoluto. Incluso el doctor Méndez, escéptico empedernido, sintió que algo había cambiado en la atmósfera de la habitación. Las velas parpadearon sin que hubiera corrientes de aire, y la temperatura descendió varios grados en cuestión de segundos. Eduardo, lejos de asustarse, se inclinó hacia adelante con interés renovado. ¿Qué precio?, preguntó con voz temblorosa por la emoción. La respuesta que llegó marcaría el inicio de 5 años de horror, vida por vida, alma por alma. Los que quieran hablar con los muertos deben enviar embajadores al reino de las sombras. Después de aquella sesión reveladora, Eduardo despidió a Madame Zelda y comenzó una transformación completa tanto del palacio como de sus métodos. Contrató a artesanos especializados para modificar la estructura del edificio, creando espacios específicamente diseñados para la comunicación con el más allá. El sótano, que anteriormente había servido como bodega y área de almacenamiento, fue excavado más profundamente y dividido en varias cámaras subterráneas. La cámara principal, que Eduardo llamaba el santuario, era una habitación octogonal con paredes de piedra negra importada especialmente desde las canteras de Tandil. En el centro se alzaba un altar de mármol negro sobre el cual Eduardo había colocado objetos que afirmaba haber adquirido de ocultistas europeos,
cálices de plata antigua, dagas ceremoniales, cristales de cuarzo negro y pergaminos escritos en latín que contenían invocaciones a entidades cuyos nombres no se atrevía a pronunciar en voz alta. Las otras cámaras tenían propósitos más específicos y siniestros. Una servía como sala de preparación, donde Eduardo realizaba rituales de purificación antes de cada sesión importante. Otra había sido diseñada como cámara de retención, aunque su verdadero propósito no se revelaría hasta años después. La tercera era su biblioteca oculta, donde guardaba una colección creciente de libros prohibidos que había adquirido a través de contactos en París, Londres y Roma. Eduardo había establecido correspondencia con varios ocultistas renombrados de la época, incluyendo al infame Aleister Crowley, quien le había enviado desde Londres copias manuscritas de rituales que afirmaba haber obtenido de fuentes antiguas. También mantenía comunicación con miembros de la hermética Orden del Amanecer Dorado, y había recibido instrucción por carta de practicantes de magia negra que operaban en los círculos más oscuros del ocultismo europeo. Para financiar estas modificaciones y adquisiciones, Eduardo había comenzado a liquidar partes de su fortuna familiar. Vendió propiedades rurales, joyas heredadas y obras de arte que habían pertenecido a los Vázquez durante generaciones. Su obsesión había comenzado a consumir no solo su tiempo, sino también sus recursos económicos, pero él lo veía como una inversión necesaria para lograr su objetivo supremo: reunirse con Esperanza en un plano de existencia donde la muerte fuera solo una transición temporal. Para el invierno de 1884, Menam, Eduardo, había suspendido las sesiones sociales tradicionales y había comenzado a buscar participantes de un perfil completamente diferente. Ya no le interesaban los curiosos de la alta sociedad, necesitaba personas con una dedicación real al ocultismo, y más importante aún, individuos dispuestos a asumir riesgos que los espiritistas amateur no estarían preparados para enfrentar. A través de sus contactos internacionales, Eduardo comenzó a atraer a un círculo de ocultistas serios que viajaban a Montevideo específicamente para participar en sus experimentos. Entre ellos se encontraba Jacques Beaumont, un francés que afirmaba ser descendiente directo de los templarios y que poseía conocimientos sobre rituales de necromancia que databan del siglo XIII. También llegó Dmitri Volkov, un noble ruso exiliado que había sido expulsado de San Petersburgo por practicar magia negra en los círculos cortesanos, y Elena Schwarzburg, una mujer alemana que se presentaba como heredera de tradiciones ocultistas germánicas ancestrales. Estos nuevos participantes traían consigo no solo conocimientos especializados, sino también objetos rituales auténticos que transformaron completamente la naturaleza de las sesiones en el Palacio Vázquez. Beaumont había llegado con un cáliz que afirmaba haber pertenecido a los rituales secretos de los caballeros templarios. Volkov portaba un conjunto de dagas rituales forjadas con hierro meteorítico y grabadas con símbolos que él traducía como llaves para abrir las puertas entre mundos. Y Schwarzburg había traído consigo un espejo de obsidiana pulida que, según ella, permitía ver directamente al reino de los muertos. Las sesiones que este grupo realizaba eran completamente diferentes a las representaciones teatrales de Madame Zelda. Estos eran rituales complejos que duraban varias horas, involucraban cánticos en idiomas antiguos y requerían preparaciones específicas que incluían ayunos, purificaciones y la ingestión de sustancias que alteraban la conciencia. Eduardo había comenzado a documentar meticulosamente cada sesión en diarios escritos en código, registrando no solo lo que ocurría durante los rituales, sino también los efectos posteriores en los participantes.
Según estos registros, que serían descubiertos décadas después, las comunicaciones que lograban establecer eran inquietantemente específicas y verificables. Los espíritus que contactaban proporcionaban información que ninguno de los participantes podía haber conocido previamente, detalles sobre eventos históricos no registrados, ubicaciones de objetos perdidos y predicciones sobre eventos futuros que posteriormente se cumplían con precisión perturbadora. El 23 de marzo de 1885, durante una sesión particularmente intensa que había durado desde la medianoche hasta el amanecer, ocurrió el primer incidente que marcaría el inicio de la verdadera transformación del Palacio Vázquez en algo mucho más siniestro que un simple centro de actividades ocultistas. Esa noche habían intentado un ritual que Beaumont había descrito como la invocación directa, un procedimiento que supuestamente permitiría a uno de los participantes cruzar temporalmente al reino de los muertos para establecer comunicación directa con las almas que residían allí. El elegido para este experimento había sido un nuevo miembro del grupo, Lorenzo Acosta, un joven médico de 28 años que había llegado desde Buenos Aires atraído por la reputación que las sesiones de Eduardo habían adquirido en los círculos ocultistas del Río de la Plata. Lorenzo era un hombre de complexión delgada pero de voluntad férrea, que había estudiado medicina en París y había desarrollado un interés en los aspectos más místicos de la vida y la muerte durante sus años de estudio. Su participación en las sesiones había sido notable por su capacidad aparente para entrar en trances profundos y servir como medium para comunicaciones particularmente claras y detalladas. El ritual de invocación directa requería que Lorenzo se colocara en el centro de un círculo dibujado con sal marina consagrada, mientras los otros participantes cantaban invocaciones en latín y griego antiguo. El objetivo era inducir un estado de muerte temporal que permitiría a su alma viajar al reino de los muertos, establecer contacto con los espíritus que residían allí y luego regresar a su cuerpo físico para informar sobre lo que había experimentado. Según los registros de Eduardo, el ritual procedió exactamente como habían planeado durante las primeras 3 horas. Lorenzo entró gradualmente en un trance tan profundo que su respiración se volvió imperceptible y su pulso descendió a niveles que normalmente indicarían muerte clínica. Pero en lugar de la comunicación esperada, algo completamente inesperado comenzó a ocurrir. Alrededor de las 4 de la madrugada, Lorenzo comenzó a hablar, pero no era su voz la que salía de su garganta. Era una voz femenina, claramente reconocible como la de Esperanza, la esposa fallecida de Eduardo, pero las palabras que pronunciaba no eran las comunicaciones amorosas que Eduardo había esperado escuchar durante tanto tiempo. Eduardo, dijo la voz de Esperanza a través de los labios de Lorenzo, no deberías haber venido a buscarme aquí. Este lugar no es lo que pensabas. Los que cruzan la puerta no pueden regresar sin traer algo consigo, y lo que traigo conmigo está hambriento, muy hambriento. En ese momento, según el testimonio de todos los presentes, la temperatura de la habitación descendió tan dramáticamente que el aliento de los participantes se volvió visible en el aire. Las velas se extinguieron simultáneamente sin explicación aparente, sumiendo la habitación en una oscuridad absoluta. Cuando Elena Schwarzburg logró encender una lámpara de aceite, Lorenzo había desaparecido. No había puertas abiertas, no había ventanas rotas, no había explicación física para su ausencia. Simplemente había dejado de estar allí. Lo único que quedaba en el centro del círculo era su ropa, perfectamente doblada como si se la hubiera quitado cuidadosamente, y una mancha en el suelo que parecía ser sangre, pero que al examinarla más de cerca resultó ser de un color negro profundo que ninguno de ellos había visto antes. Después de la desaparición de Lorenzo, el Palacio Vázquez comenzó a experimentar manifestaciones que iban mucho más allá de cualquier cosa que hubieran presenciado durante las sesiones espiritistas regulares.
Los sirvientes comenzaron a reportar sonidos que provenían de áreas del palacio donde no debería haber nadie, pasos que resonaban en habitaciones vacías, conversaciones en idiomas desconocidos y música instrumental que sonaba como si proviniera de épocas remotas. Eduardo, lejos de estar preocupado por estas manifestaciones, las documentaba meticulosamente como evidencia de que el palacio se había convertido en un punto de conexión entre mundos. Interpretaba cada fenómeno como una comunicación potencial y comenzó a desarrollar sistemas para catalogar y responder a estas manifestaciones. Durante los meses siguientes, otros participantes comenzaron a desaparecer. En mayo de 1885, María Eugenia Santos, la solterona fascinada por el ocultismo, se desvaneció durante una sesión nocturna. En julio fue el turno de Dmitri Volkov, quien simplemente no apareció una mañana en su habitación del palacio, dejando solo una nota en ruso, que cuando fue traducida, decía: «He encontrado lo que buscaba, no me sigan». En agosto, Jacques Beaumont desapareció de manera aún más perturbadora. Los otros participantes lo vieron caminar hacia los sótanos del palacio durante una sesión, pero cuando lo siguieron minutos después, encontraron solo sus ropas en una de las cámaras subterráneas, dispuestas cuidadosamente en el suelo como si se hubiera desvestido ceremonialmente antes de desvanecerse. Cada desaparición seguía el mismo patrón. No había signos de violencia, no había evidencia de salida forzada del palacio, y siempre quedaban las ropas perfectamente ordenadas, junto con objetos personales que la persona jamás habría abandonado voluntariamente. Eduardo interpretaba estas desapariciones como graduaciones exitosas, evidencia de que los participantes habían logrado trascender las limitaciones físicas y había cruzado permanentemente al reino de los muertos. Para octubre de 1889, 5 años después de comenzar sus experimentos serios, Eduardo había perdido a la mayoría de sus colaboradores originales. Solo quedaban él mismo, Elena Schwarzburg, y 3 participantes nuevos que habían llegado recientemente, el doctor Sebastián Méndez, quien finalmente había sucumbido a la fascinación después de años de escepticismo, Carmen Herrera, la viuda que buscaba desesperadamente comunicarse con su esposo fallecido, y un misterioso individuo que se hacía llamar Brother Matías y afirmaba ser un ex monje especializado en rituales prohibidos. Eduardo había llegado a la conclusión de que las desapariciones no eran fallas en sus experimentos, sino indicaciones de que había llegado el momento para el paso final. Un ritual que él llamaba el Pacto de Eternidad. Este procedimiento, según los textos ocultistas que había estado estudiando, permitiría a un grupo de participantes trascender permanentemente las limitaciones de la existencia física, uniéndose conscientemente con las entidades que habitaban el reino de los muertos. El ritual requería que todos los participantes consintieran conscientemente en abandonar sus cuerpos físicos de manera permanente, pero a cambio recibirían la capacidad de existir en ambos planos de realidad simultáneamente. Podrían comunicarse libremente con los muertos, manifestarse físicamente cuando lo desearan, y experimentar una forma de existencia que trascendía tanto la vida como la muerte tradicionales. La preparación para el Pacto de Eternidad había requerido meses de trabajo. Eduardo había modificado completamente el sótano del palacio, creando una cámara ceremonial circular con 5 altares dispuestos en pentágono alrededor de un espacio central donde se colocarían los participantes. Cada altar había sido dedicado a una de las entidades que habían contactado durante años de sesiones, y estaba decorado con objetos rituales específicos que supuestamente les agradaban. El 31 de octubre de 1889 es exactamente 4 años después de la gran sesión que había marcado el primer contacto exitoso con el reino de los muertos. Eduardo y sus 4 compañeros restantes se reunieron en la cámara ceremonial para realizar el Pacto de Eternidad.
La sesión comenzó a las 11 de la noche con rituales de purificación que cada participante realizó individualmente. A medianoche, se colocaron en el centro de la cámara en un círculo perfecto, tomados de las manos, mientras cada uno recitaba invocaciones en los idiomas antiguos que habían aprendido durante años de estudio. Durante la primera hora, los fenómenos fueron similares a los que habían experimentado en sesiones anteriores: cambios de temperatura, fluctuaciones en la iluminación y la sensación de presencias invisibles moviéndose por el espacio. Pero gradualmente, la intensidad de estas manifestaciones comenzó a aumentar hasta niveles que ninguno de ellos había experimentado previamente. A la 1:30 de la madrugada, las entidades que habían contactado durante años de experimentación comenzaron a manifestarse físicamente en la cámara. Aparecieron como figuras humanoides, pero con características que desafiaban las leyes naturales. Algunas eran extremadamente altas y delgadas, otras tenían múltiples extremidades, y todas poseían una belleza perfecta, pero completamente ajena a cualquier estándar humano. Estas entidades explicaron, con voces que se armonizaban de manera musicalmente perfecta, pero perturbadora, que el pacto de eternidad requería que los participantes demostraran su compromiso absoluto, renunciando conscientemente a sus identidades humanas. Esto implicaba no solo la muerte física, sino la transformación completa de sus conciencias en algo fundamentalmente diferente. Eduardo y sus compañeros, después de años de preparación y habiendo perdido ya a tantos colaboradores en el proceso, aceptaron estas condiciones sin reservas. Uno por uno comenzaron a experimentar la transformación que los convertiría en algo que no era ni vivo ni muerto en el sentido tradicional de esas palabras. El proceso de transformación no fue instantáneo, sino gradual, extendiéndose durante varias horas, mientras las entidades del reino de los muertos guiaban a cada participante a través de lo que describían como la disolución del yo temporal y la emergencia del yo eterno. Los cambios comenzaron como alteraciones sutiles en la apariencia física. La piel adquiría una palidez perfecta que emanaba su propia luz suave. Los ojos cambiaban a colores plateados que reflejaban la luz de manera hipnótica, y el cabello adquiría tonalidades que no existían en la naturaleza humana normal. Pero los cambios más profundos eran psicológicos y espirituales. Los participantes comenzaron a experimentar una expansión de conciencia que les permitía percibir múltiples dimensiones de realidad simultáneamente. Podían ver y comunicarse con entidades que habitaban el reino de los muertos, pero también mantenían conciencia del mundo físico y la capacidad de interactuar con él cuando lo desearan. Elena Schwarzburg fue la primera en completar la transformación. Su cuerpo físico se volvió translúcido, pero mantuvo solidez suficiente para interactuar con objetos materiales. Su voz adquirió la misma cualidad musical que caracterizaba a las entidades del reino de los muertos, y sus movimientos se volvieron gráciles de una manera que trascendía las limitaciones físicas normales. El Dr. Méndez, Carmen Herrera y Brother Matías siguieron procesos similares, cada uno adquiriendo características únicas que reflejaban tanto su personalidad original como su nueva naturaleza transformada. El Dr. Méndez desarrolló la capacidad de diagnosticar enfermedades y condiciones médicas simplemente tocando a las personas, pero sus diagnósticos ahora incluían aspectos espirituales y emocionales que la medicina tradicional no podía detectar. Carmen Herrera adquirió la habilidad de comunicarse con cualquier persona fallecida que hubiera tenido conexiones emocionales significativas con los vivos, convirtiéndose en un puente perfecto entre ambos mundos. Brother Matías desarrolló conocimientos sobre rituales y ceremonias que trascendían cualquier tradición religiosa específica, permitiéndole oficiar rituales que podían afectar tanto el mundo físico como el espiritual. Eduardo fue el último en completar su transformación, y el proceso fue el más complejo debido a su papel como líder del grupo
y su conexión más profunda con las entidades que habían estado guiando todo el proceso. Su transformación le otorgó la capacidad de controlar y coordinar las habilidades de todos los demás, convirtiéndose en el nexo central que mantenía unido al grupo en su nueva forma de existencia. Una vez completada la transformación, Eduardo y sus compañeros se encontraron en una forma de existencia que era simultáneamente más rica y más limitada que su vida anterior. Podían percibir aspectos de la realidad que habían sido invisibles para ellos como humanos normales, comunicarse directamente con entidades del reino de los muertos y experimentar formas de conocimiento y comprensión que trascendían cualquier cosa que hubieran imaginado previamente. Sin embargo, su nueva naturaleza también implicaba restricciones específicas. No podían alejarse del Palacio Vázquez por períodos prolongados, pues el edificio se había convertido en el ancla que los mantenía conectados al mundo físico. Su capacidad de interactuar con humanos normales estaba limitada por el hecho de que su presencia tendía a causar efectos psicológicos y físicos perturbadores en personas que no estaban preparadas para encontrar entidades de su naturaleza. Los sirvientes del palacio, María y Carlos, fueron los primeros en experimentar estos efectos. Comenzaron a reportar encuentros con figuras que reconocían como Eduardo y los otros, pero que habían cambiado de maneras que encontraban profundamente inquietantes. Estas figuras les hablaban con voces que eran hermosas, pero que causaban sensaciones de náusea y desorientación. Podían aparecer y desaparecer a voluntad, caminar a través de paredes sólidas, y parecían conocer detalles sobre los pensamientos y emociones de los sirvientes que ninguna persona normal podría haber sabido. María y Carlos intentaron abandonar el palacio en varias ocasiones, pero descubrieron que cada vez que intentaban alejarse más de unas pocas cuadras, experimentaban una compulsión irresistible de regresar. Eduardo les explicó, con esa voz musicalmente perturbadora que había adquirido después de su transformación, que ahora formaban parte del círculo extendido del palacio y que su presencia era necesaria para mantener la estabilidad de la conexión entre mundos que habían establecido. A medida que pasaron los meses después del Pacto de Eternidad, Eduardo y sus compañeros descubrieron que su nueva naturaleza les permitía atraer a personas específicas que tenían el potencial de unirse a su forma de existencia transformada. Estas personas llegaban al palacio aparentemente por casualidad, pero en realidad eran atraídas por una compulsión subconsciente que las entidades transformadas podían generar en individuos que poseían las características psicológicas y espirituales apropiadas. El primer nuevo invitado fue Rodrigo Mendoza, un joven artista de 24 años que había llegado a Montevideo desde Córdoba en busca de inspiración para sus pinturas. Rodrigo poseía una sensibilidad natural hacia lo sobrenatural que lo hacía particularmente receptivo a la influencia de las entidades transformadas. Comenzó a experimentar sueños vividos en los que veía el Palacio Vázquez y sentía una urgencia inexplicable de visitarlo. Cuando finalmente llegó al palacio, en diciembre de 1889, fue recibido por Eduardo, quien todavía mantenía suficiente apariencia humana para no causar alarma inmediata. Eduardo le explicó que el palacio servía como centro de investigación sobre los misterios de la existencia humana y la naturaleza de la conciencia, y le ofreció participar en experimentos que ampliarían dramáticamente su percepción artística. Rodrigo aceptó con entusiasmo, fascinado por la posibilidad de acceder a formas de inspiración que trascendieran las limitaciones normales de la experiencia humana. Su proceso de transformación fue más gradual que el de los miembros originales del grupo, pues las entidades habían perfeccionado sus técnicas y podían ahora guiar a nuevos participantes a través del proceso con mayor precisión y menos trauma psicológico. Durante las semanas siguientes, otros individuos llegaron al palacio siguiendo patrones similares. Ana María Vega, una joven escritora obsesionada con temas de muerte y trascendencia. Miguel Santos, un músico que buscaba acceso a formas de armonía
que no existían en la música tradicional. Y Isabel Mendoza, una mujer de mediana edad, que había perdido a toda su familia en una epidemia, y buscaba desesperadamente una manera de reunirse con ellos. Cada uno de estos nuevos participantes fue guiado gradualmente a través del proceso de transformación, uniéndose al círculo de entidades que habitaban el palacio. Con cada nueva adición, el poder colectivo del grupo crecía y su capacidad de influir sobre el mundo físico se expandía. Para 1894, 5 años después del Pacto de Eternidad, el Palacio Vázquez se había convertido en algo completamente diferente de lo que había sido originalmente. Ya no era simplemente una residencia privada, sino un nexo entre mundos, habitado por 16 entidades que habían trascendido las limitaciones tradicionales de la vida y la muerte. Las autoridades uruguayas comenzaron a notar las extrañas circunstancias que rodeaban al palacio cuando varios ciudadanos reportaron desapariciones de familiares que habían sido vistos por última vez dirigiéndose hacia el barrio Cordón. Las investigaciones policiales revelaron un patrón inquietante. Todas las personas desaparecidas habían mostrado interés previo en temas relacionados con el espiritismo, el ocultismo, o habían experimentado pérdidas traumáticas que las habían dejado psicológicamente vulnerables. El inspector Joaquín Herrera, encargado de la investigación, intentó en varias ocasiones entrevistar a Eduardo Vázquez, pero cada visita al palacio lo dejaba con una sensación de desorientación y pérdida de memoria que le impedía recordar claramente lo que había discutido. Los otros oficiales que lo acompañaban reportaron experiencias similares, describiendo encuentros con residentes del palacio que parecían normales durante las conversaciones, pero que posteriormente no podían recordar con claridad. En marzo de 1894, el inspector Herrera organizó una investigación más exhaustiva, llegando al palacio con 6 oficiales y un escribano para documentar formalmente cualquier irregularidad que pudieran encontrar. Lo que descubrieron esa noche cambiaría para siempre la historia oficial del Palacio Vázquez. Cuando las autoridades entraron al palacio, fueron recibidos por Eduardo, quien mantuvo una apariencia suficientemente normal para no despertar sospechas inmediatas. Les ofreció una visita completa de la propiedad, explicando que el palacio servía como centro de investigación filosófica y que los rumores sobre desapariciones eran exageraciones basadas en malentendidos sobre la naturaleza de sus actividades académicas. La visita procedió sin incidentes durante las primeras horas. Eduardo los guió por las plantas principales del palacio, mostrándoles habitaciones que habían sido cuidadosamente preparadas para parecer normales, una biblioteca con libros convencionales, salones decorados con arte tradicional y dormitorios que sugerían ocupación normal por residentes convencionales. Sin embargo, cuando el grupo solicitó acceso a los sótanos, Eduardo mostró la primera señal de reluctancia genuina. Explicó que las áreas subterráneas contenían experimentos químicos sensibles que podrían ser peligrosos para visitantes no preparados, pero el inspector Herrera insistió, citando la autoridad legal de su investigación. Cuando descendieron a los sótanos, los oficiales encontraron las cámaras ceremoniales que Eduardo había construido durante años de experimentación. Aunque había removido los objetos rituales más obviamente comprometedores, la arquitectura misma de los espacios era tan inusual que inmediatamente levantó sospechas. Las habitaciones octogonales, los símbolos grabados en las paredes y la disposición de altares y círculos ceremoniales eran imposibles de explicar como características arquitectónicas normales. Fue cuando llegaron a la cámara central donde se había realizado el Pacto de Eternidad, que la situación se tornó verdaderamente peligrosa para los investigadores. En esta habitación, las otras entidades transformadas se habían reunido, esperando la llegada de los visitantes. Cuando las autoridades entraron en la cámara central, se encontraron con Elena Schwarzburg, el doctor Méndez, Carmen Herrera, Brother Matías y varios de los participantes más recientes.
Al principio, estos individuos parecían ser simplemente residentes normales del palacio, pero gradualmente sus verdaderas naturalezas comenzaron a manifestarse. Elena Schwarzburg se dirigió directamente al inspector Herrera con una sonrisa que era perfecta, pero que causó en él una sensación inmediata de terror inexplicable. «Inspector», dijo con una voz que tenía una cualidad musical perturbadora, «hemos estado esperando su visita. Sabíamos que eventualmente vendría alguien con la autoridad necesaria para completar nuestro círculo». Los oficiales que acompañaban a Herrera comenzaron a mostrar signos de pánico cuando notaron que las figuras en la habitación se movían de maneras que desafiaban las leyes físicas. Algunos parecían flotar ligeramente sobre el suelo, otros se movían con una gracia que era hermosa pero completamente antinatural, y todos tenían ojos que reflejaban la luz de las antorchas de manera hipnótica. El doctor Méndez se acercó al escribano que había venido a documentar la investigación. «No será necesario que tome notas», le dijo con esa misma voz musicalmente perfecta. «Lo que va a experimentar esta noche estará grabado permanentemente en su memoria de maneras que la escritura convencional no podría capturar». Brother Matías comenzó a recitar lo que sonaba como oraciones en latín, pero las palabras tenían un efecto hipnótico en los visitantes que gradualmente los hizo sentir como si estuvieran perdiendo el control de sus propias voluntades. Carmen Herrera se movía entre los oficiales, tocando suavemente a cada uno en el hombro y susurrando palabras en un idioma que ninguno de ellos reconocía, pero que parecía llenarlos con una sensación de nostalgia profunda y pérdida. Eduardo, manteniendo su posición como líder del grupo, explicó a los investigadores que habían llegado en el momento perfecto para presenciar y participar en la culminación de años de investigación sobre la naturaleza de la conciencia humana y las posibilidades de existencia más allá de la muerte física. «Inspector Herrera», dijo Eduardo, con esa voz que había adquirido tonalidades que no eran completamente humanas, «usted y sus hombres han venido aquí buscando respuestas sobre desapariciones que no comprenden. Permítame ofrecerles algo mucho más valioso, la oportunidad de trascender las limitaciones que han definido sus vidas hasta ahora». Eduardo explicó que las personas que habían desaparecido no habían sido víctimas de crímenes, sino participantes voluntarios en un proceso de transformación que les había otorgado formas de existencia superiores a cualquier cosa que pudieran haber experimentado como humanos normales. Ofreció a los investigadores la posibilidad de unirse a este grupo transformado, garantizándoles que experimentarían niveles de conocimiento, percepción y satisfacción que trascendían cualquier cosa que el mundo físico convencional pudiera ofrecerles. El inspector Herrera, luchando contra la influencia hipnótica que las entidades estaban ejerciendo sobre él, intentó mantener su enfoque en sus responsabilidades oficiales. «Estas personas han desaparecido contra su voluntad», insistió con voz que temblaba por el esfuerzo de resistir la compulsión que sentía. «Tengo la obligación de investigar estos casos y reportar mis hallazgos a las autoridades competentes». Elena Schwarzburg se rió con un sonido que era musicalmente perfecto, pero que causó en todos los presentes una sensación de vértigo. «Inspector», dijo, ¿de verdad cree que alguien que ha experimentado lo que nosotros hemos experimentado querría regresar a las limitaciones grises de la existencia humana normal? ¿Querría usted regresar a ser un simple mortal después de haber probado la eternidad? Durante las horas que siguieron, las entidades trabajaron sistemáticamente para convencer a cada uno de los investigadores de que se uniera voluntariamente a su forma de existencia transformada. Utilizaron una combinación de persuasión psicológica, demostración de sus habilidades sobrenaturales y influencia hipnótica que gradualmente erosionó la resistencia de la mayoría de los visitantes. 3 de los oficiales sucumbieron relativamente rápido a la influencia de las entidades. Fascinados por las demostraciones de comunicación con espíritus de familiares fallecidos, experiencias de visión extrasensorial
y la promesa de escapar de las frustraciones y limitaciones de sus vidas normales, aceptaron voluntariamente comenzar el proceso de transformación. El escribano fue el siguiente en ceder, seducido por la promesa de acceso a conocimientos históricos y filosóficos que trascendían cualquier cosa disponible a través de medios convencionales. Las entidades le demostraron su capacidad de acceder a memorias y experiencias de personas que habían vivido en épocas anteriores, ofreciéndole la posibilidad de documentar historias que nunca habían sido registradas por medios tradicionales. 2 oficiales más resistieron durante varias horas, pero finalmente fueron convencidos cuando las entidades les permitieron comunicarse con seres queridos fallecidos, de maneras que proporcionaron evidencia imposible de refutar sobre la continuidad de la conciencia después de la muerte física. La oportunidad de mantener conexiones permanentes con familiares perdidos resultó ser una tentación irresistible. El inspector Herrera fue el que mantuvo su resistencia durante más tiempo, pero incluso él comenzó a vacilar cuando Eduardo le ofreció algo que tocaba directamente sus anhelos más profundos: la capacidad de resolver todos los casos sin resolver de su carrera policial, mediante el acceso directo a las memorias y experiencias de víctimas y perpetradores. Imagínese, le dijo Eduardo, con esa voz hipnóticamente musical, poder proporcionar justicia real a todas las víctimas de crímenes sin resolver. Poder contactar directamente con las almas de aquellos que murieron sin que sus casos fueran resueltos, y obtener de ellos la información exacta sobre lo que les ocurrió y quién fue responsable. No vale la pena cualquier sacrificio personal por la posibilidad de brindar esa paz a tantas familias que han sufrido sin respuestas. Finalmente, uno por uno, todos los miembros de la investigación oficial consintieron en unirse al círculo de entidades transformadas. El proceso que experimentaron fue similar al que habían atravesado los participantes anteriores, pero las entidades habían perfeccionado sus técnicas hasta el punto de poder guiar a nuevos miembros a través de la transformación con mínimo trauma psicológico y máxima preservación de sus personalidades e identidades centrales. Durante las semanas siguientes, los 7 nuevos miembros del grupo experimentaron los cambios físicos y psicológicos que los convertirían en entidades capaces de existir simultáneamente en múltiples planos de realidad. Mantuvieron sus memorias, personalidades y habilidades profesionales, pero estas características fueron ampliadas y transformadas por su nueva naturaleza. El inspector Herrera desarrolló una capacidad extraordinaria para resolver crímenes mediante el contacto directo con las conciencias de víctimas y testigos fallecidos. Podía acceder a las memorias finales de personas que habían muerto violentamente, obteniendo información sobre sus atacantes que ninguna investigación convencional podría haber revelado. Los oficiales transformados mantuvieron su sentido de deber y justicia, pero ahora podían aplicar estos principios de maneras que trascendían las limitaciones del sistema legal convencional. Podían rastrear criminales mediante métodos que no dependían de evidencia física, contactar con víctimas para obtener testimonios directos, y asegurar que la justicia fuera administrada de formas que el mundo físico no podía proporcionar. El escribano se convirtió en un archivista de experiencias humanas que abarcaban múltiples siglos, documentando historias y eventos que nunca habían sido registrados oficialmente, pero que habían dejado impresiones permanentes en las conciencias de quienes los habían vivido. Con la incorporación de los investigadores oficiales, el círculo de entidades en el Palacio Vázquez había crecido a 23 miembros. Su desaparición simultánea causó una crisis en las autoridades uruguayas, que no podían explicar cómo un inspector experimentado y 6 oficiales habían simplemente desaparecido durante una investigación de rutina. Las autoridades superiores llegaron a la conclusión de que todo el grupo había sido víctima de algún tipo de violencia criminal, posiblemente relacionada con los casos que estaban investigando. El Palacio Vázquez fue oficialmente declarado escena de crimen,
pero ninguna investigación posterior logró encontrar evidencia de violencia o explicaciones convencionales para las desapariciones. Después de varios meses de investigaciones infructuosas, las autoridades decidieron sellar oficialmente el palacio y clasificar los casos como muertes presuntas por causas desconocidas. El edificio fue declarado propiedad del Estado y se prohibió el acceso público indefinidamente. Sin embargo, esta decisión oficial no eliminó la presencia de las entidades que habitaban el palacio. Continuaron existiendo en su forma transformada, manteniendo una influencia sutil pero constante sobre el área circundante. Los vecinos del barrio Cordón comenzaron a reportar fenómenos extraños que se intensificaban durante ciertas épocas del año, particularmente alrededor de las fechas que habían sido significativas para los experimentos originales del grupo. Durante los 125 años que han pasado desde los eventos de 1894, el Palacio Vázquez ha permanecido oficialmente vacío, pero los fenómenos asociados con él han continuado manifestándose de diversas maneras. Los residentes del barrio Cordón han desarrollado tradiciones y supersticiones locales que reflejan una comprensión instintiva de que el edificio alberga presencias que no siguen las reglas normales de la existencia física. Las noches de tormenta, cuando las condiciones atmosféricas crean el tipo de energía que las entidades transformadas encuentran particularmente conducente para la manifestación física. Los vecinos reportan consistentes avistamientos de figuras que se mueven por las ventanas del palacio, sonidos de conversaciones que provienen del interior del edificio supuestamente vacío, y música que corresponde a instrumentos y estilos de épocas anteriores. Algunos residentes locales han desarrollado la capacidad de comunicarse limitadamente con las entidades, particularmente aquellos que han experimentado pérdidas traumáticas o que poseen sensibilidades naturales hacia lo sobrenatural. Estas comunicaciones típicamente toman la forma de sueños vividos en los que las entidades ofrecen consuelo, consejo o información sobre seres queridos fallecidos. En 2019, durante renovaciones urbanas en el barrio, los trabajadores que excavaban cerca del palacio descubrieron una red de túneles subterráneos que se extendían desde el edificio hacia propiedades circundantes. Estos túneles contenían habitaciones que correspondían exactamente a las descripciones de las cámaras ceremoniales que Eduardo había construido, pero también revelaron construcciones adicionales que sugerían que los experimentos del grupo habían sido mucho más extensos de lo que los registros oficiales habían indicado. Entre los objetos encontrados en estas habitaciones subterráneas, se encontraban 23 ataúdes de cristal, cada uno diseñado para contener un cuerpo humano, pero todos vacíos. Junto a cada ataúd, había una placa de bronce grabada con un nombre, fechas de nacimiento y transformación, y una frase en latín que traducida decía, muerte temporaria, vida eterna, servicio perpetuo. Los nombres en las placas correspondían exactamente a las personas que habían desaparecido en el Palacio Vázquez entre 1885 y 1894. Lorenzo Acosta, María Eugenia Santos, Dmitry Volkov, Jacques Beaumont y todos los demás participantes en los experimentos de Eduardo, incluyendo a los miembros del grupo de investigación oficial. El descubrimiento de los ataúdes de cristal confirmó lo que los habitantes locales habían sospechado durante más de un siglo. Las personas que habían desaparecido en el Palacio Vázquez no habían muerto en el sentido convencional, sino que habían undergone una transformación que les permitía existir en una forma que trascendía las limitaciones tradicionales de la vida y la muerte. Los ataúdes habían sido preparados para preservar sus cuerpos físicos durante el proceso de transformación, pero al completarse exitosamente el procedimiento, estos recipientes ya no eran necesarios. Las entidades transformadas habían adquirido la capacidad de manifestarse físicamente cuando lo deseaban,
pero ya no dependían de sus formas corporales originales para mantener su existencia. El análisis de los materiales encontrados en las habitaciones subterráneas reveló evidencia de experimentos que habían continuado mucho después de 1894. Documentos fechados en décadas posteriores sugirieron que las entidades habían seguido refinando sus técnicas y ocasionalmente habían guiado a nuevos individuos a través del proceso de transformación, aunque en una escala mucho menor que durante los años de experimentación activa de Eduardo. Estos hallazgos llevaron a una investigación más profunda de los archivos históricos uruguayos, revelando patrones de desapariciones en el área del barrio Cordón que se extendían hasta épocas muy recientes. Aunque estas desapariciones habían sido investigadas individualmente por las autoridades, nunca se había reconocido el patrón más amplio que las conectaba con los eventos del Palacio Vázquez. La investigación moderna también reveló que algunas de las entidades transformadas habían mantenido participación activa en los asuntos del mundo físico durante el siglo que siguió a su transformación. Registros de carteles de inmobiliaria, documentos de transferencia de propiedades y certificados de defunción habían sido falsificados sistemáticamente para mantener la fachada legal de que el palacio permanecía bajo la propiedad de la familia Vázquez, cuando en realidad estaba siendo administrado por las entidades para sus propios propósitos. Hoy, en 2024, el Palacio Vázquez continúa existiendo en un estado que desafía la comprensión convencional. Oficialmente, permanece como propiedad del Estado uruguayo, clasificado como sitio histórico restringido, pero los fenómenos asociados con él han evolucionado y se han adaptado a las condiciones del mundo moderno. Las entidades que lo habitan han aprendido a interactuar con la tecnología contemporánea de maneras que les permiten mantener su influencia sobre el mundo físico sin revelar completamente su naturaleza. Teléfonos celulares en el área ocasionalmente reciben llamadas de números que no existen, con voces que ofrecen consejo o información sobre problemas personales de los receptores. Computadoras y dispositivos electrónicos a veces muestran mensajes que no fueron enviados por ninguna fuente identificable, pero que contienen información que resulta ser remarcablemente precisa y útil. Los residentes del barrio Cordón han desarrollado una relación compleja con las entidades del palacio. Muchos los consideran protectores benevolentes que ayudan con problemas que el mundo convencional no puede resolver. Proporcionan consuelo a personas en duelo, ofrecen orientación en momentos de crisis y ocasionalmente intervienen para prevenir crímenes o accidentes que podrían haber causado daño a inocentes. Sin embargo, esta protección viene con expectativas implícitas. Las entidades esperan respeto por su privacidad y sus métodos, y han demostrado capacidad de causar consecuencias desagradables para aquellos que intentan explotarlos o revelar demasiado sobre su naturaleza a autoridades que no comprenderían o aceptarían la verdad. Durante las noches de tormenta, cuando las condiciones atmosféricas son particularmente conducentes a su manifestación física, los vecinos aún escuchan las voces que han definido el área durante más de un siglo. Pero estas voces ya no causan terror. Han sido integradas en el folclore local como parte del carácter único del barrio. Las voces que suplican pertenecen a las entidades más recientes, que aún están adaptándose a su forma transformada de existencia. Las que lloran expresan nostalgia por aspectos de la vida humana que han dejado atrás, pero que ocasionalmente extrañan. Y las que advierten sobre el precio de desafiar a la muerte sirven como recordatorio constante de que la transformación que experimentaron, aunque les otorgó poderes extraordinarios, también requirió sacrificios que ningún ser humano debería tomar a la ligera. El Palacio Vázquez
permanece como testimonio viviente de que las fronteras entre la vida y la muerte, entre lo físico y lo espiritual, son más permeables y complejas de lo que la mayoría de las personas están preparadas para aceptar. Y las entidades que lo habitan continúan existiendo como puentes entre mundos, recordándonos que la realidad contiene dimensiones de experiencia que trascienden nuestra comprensión cotidiana del mundo. Esta es la verdadera historia del Palacio del Marqués en Montevideo. No una simple casa encantada, sino un nexo entre formas de existencia que desafían nuestras concepciones más fundamentales sobre la naturaleza de la vida, la muerte y lo que puede yacer más allá de ambas. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Crees que todo fue revelado o quedaron secretos sin descubrir? Deja tu comentario abajo si te gustó este relato y quieres más historias de terror como esta. Suscríbete, activa la campanita y comparte con alguien que ame los misterios. Nos vemos en el próximo video, donde continuaremos explorando los secretos más oscuros que el tiempo ha intentado enterrar.